Hay situaciones que no se pueden evitar, pero sí prever. En Alcance, Servicio de Compañía sienten vocación por acompañarte. Por eso cuentan con el 96% de satisfacción entre sus usuarios. Informate por el plan familiar 2 generaciones que contempla a padres e hijos por una única cuota mensual, escucha bien, de 682 pesos. Y por otros planes también que se van a adaptar a la compañía que estás precisando tal vez hoy. Llama al 0800-2902, Alcance, amamos lo que hacemos. Y ahora le damos una bienvenida con muchísimo cariño a quien fuera panelista de este programa en sus arranques, en sus inicios, alguien que personalmente quiero mucho y respeto mucho, el señor Fernando Frontán, activista por los derechos LGTBIQ. Gracias por estar aquí hoy. Muchas gracias. Uno siempre se siente bien cuando llega a casa. Bien, bien. Me encanta que la sientas así, entonces. Sí, claro. Hoy es la marcha por la diversidad. Hoy, en concreto, se está marchando por la ley trans, ¿no? Hoy estamos de amarillo. Y en realidad no estamos por Peñarol, Pascal me pidió el pañuelito, yo ahora se lo voy a dar. De la ley de integral trans, que es una ley que amplía derechos y garantiza o busca garantizar cada vez más la igualdad, ¿no? Sí. Y en una sociedad democrática yo creo que más... Yo estaba escuchando fuera de cámara los bloques anteriores y yo decía, ¿cuánto de democracia tenemos por delante que seguir trabajando? Y las verdaderas democracias se garantizan cuando la igualdad se puede establecer como un principio. De hecho, es un principio constitucional la igualdad. Y cuando la igualdad se amplía, uno la puede llegar a ver que estamos en ese sentido de horizonte cuando las minorías logran tener los derechos que merecen tener. Bien. Como cualquier otro ciudadano. A ver, para empezar, para abrir el debate, Fernando, porque hay mucha gente que se opone a la ley trans. Bueno, eso está bien que piensen distinto. No, pero a ver, y justamente porque en nombre de esa igualdad lo que entienden es que es una ley que privilegia, lejos de igualar. Sí, bueno, reíte, pero sabés que es así. Pero, a ver. Pero espera. Entonces la pregunta es, ¿por qué pasa esto? Panelistas, ¿pasa porque de verdad cuando se plantea esto se hace desde la convicción? ¿O porque se está rebelde contra el lobby LGTB, que viene fuerte? ¿O porque se está en contra del Frente Amplio? ¿Qué hay en esta reacción contra la ley trans? ¿Qué les parece? Por lo que yo he leído, en algunos sectores las posiciones que me parecen más razonables tienen discrepancia con algunas de las disposiciones que plantea la ley, hasta donde yo tengo entendido. Si vamos a llevar el debate a un punto de vista racional, me parece que hay algunas disposiciones que pueden ser debatibles. Seguramente es una ley que puede ser mejorable, en el entendido de que bueno, busca, digamos, poner en un pie de igualdad a ciertas minorías que estaban postergadas. Compensar la historia. Por eso digo, pero me parece que, o sea, pueden haber posiciones, pueden haber muchas. Las que a mí me parecen más razonables son aquellas que en algunos puntos concretos establecen algunas diferencias con la iniciativa. Me parece que eso es razonable en una sociedad democrática, nadie tiene la verdad. Me parece pero viste que yo fui un poco como que al hueso del tema. Sí, pero el tema... ¿No tiene un poco que ver lo que estoy planteando? ¿O de verdad vamos a debatirlos desde una perspectiva, tu artículo este sí, el artículo este no? ¿Qué hay en el fondo? ¿Hay prejuicio hay en el fondo? En el fondo lo que hay es prejuicio contra una minoría, digo. Y es una minoría muy pequeña, vamos a entenderlo, porque hay 900 trans censados. Acordate cómo era, Fernando. Primero los panelistas tienen que debatir. Cállese que usted no es panelista ahora. No. Iré a tomar agua, con permiso. Después el micrófono va a ser todo tuyo, pero espera que trabajen, pues tienen que trabajar. Si no, a mí lo que me parece es que en el fondo lo que hay es prejuicio y hay ignorancia, etcétera, etcétera. Y bueno, y cuesta aceptar que esa gente rara, porque para muchos son raros, ¿viste? No se sabe si son hombres, mujeres, no sé cuántos, son raros y que si no los veo mejor y dejarlos ahí escondidos. Después, yo creo que hay muchas, sí, por supuesto, pero claro que existe. Te tengo otro ejemplo. Sí existirá, escúchame. Ahora bien, esa por la izquierda, por lo tanto te digo, me parece que es muy importante tener a toda la minoría los derechos. Parece que estamos haciendo una gran bandera por un grupo que en realidad es muy minoritario. Y no es la revolución, la ley trans, como algunos están embanderándose. Que esa es la otra que quiero que me la conteste Fernando después. Ale. Bueno, yo creo que en realidad este acontecimiento puntual que se enmarca
la ley en particular enmarcada en la marcha por la diversidad, no es otra cosa que un corte que puede verse a lo largo de la historia desde siempre. Lo mismo pasó cuando alguien dijo, che, pero mira que hay alguien que aunque no venere a mi Dios, igual tiene derechos. ¿Cómo? Si se trata de un tal por cual, porque lo mismo dijo, pero miren que a pesar de ser negro no tiene por qué ser esclavo, pero a vos te parece, esa es la historia de la humanidad. La historia de la humanidad ha sido la historia de los derechos y por ende el poder consagrado en algunos y la lucha de que no los tienen por obtenerlo. ¿Qué pasa? Los que tienen poder, algunos se sienten afines, dicen, che, no está bien que yo porque sea blanco tenga a alguien que me haga la cama solo por ser negro. Esto está mal. Y hay otros que dicen, no, está bien porque así ha sido siempre. En definitiva es la mirada que tenemos hacia el otro. La mirada que tenemos hacia el que está a nuestro lado. Y si percibimos que el que está a nuestro lado tiene menos derechos que yo, hay dos actitudes. Que se embrome, una, y otra, no es justo, y lucho con él. Nada más. ¿Es solo así, blanco-negro? No, yo creo que hay muchas cosas mezcladas, ¿no? No puedo decir que hay una sola cosa. Creo que hay también una idiosincrasia del uruguayo que es hipócrita, ¿no? Hay una hipocresía porque todos tenemos los mismos derechos, la Constitución dice que tenemos los mismos derechos, pero cuando tú tenés un sector de la población, que no me importa si son 5, si son 8, si son 1000 o es 1 millón, que tiene una esperanza de vida de 35 años, cuando el resto de la población tiene una esperanza de vida mayor a los 80, algo está pasando. Y entonces ver eso que está pasando parece que nos molesta. Parece que, bueno, que equiparar derechos molesta. Mientras estaban haciendo determinadas cosas, dedicándose a determinadas tareas y estaban en determinados rincones de Montevideo, no nos molestaban. Pero ahora resulta que están en la televisión, resulta que están en el Parlamento, resulta que quieren leyes y eso nos molesta. Yo creo que nos molesta desde varios lugares. Entre otras cosas nos molesta también desde el miedo, porque si hay algo que esta ley, creo, desde el miedo y la ignorancia, si hay algo que este proyecto de ley ha mostrado, es que hay mucha ignorancia respecto al tema, además de la falta de empatía, porque creo que cuando se hablaba de este polémico artículo sobre los menores y demás, la gente temía que sus hijos corrieran a cambiarse de sexo de un momento a otro en una consulta, cuando sabemos que el tema es mucho más complicado. Este asunto de que los padres estuvieran o no estuvieran, cuando sabemos que es una población que prácticamente no tiene familia, porque la gran mayoría de su familia lo ha expulsado. Y eso no tiene que ver con clases sociales. Hay una novela aquí que se pasa por las noches que justamente muestra cómo en determinada clase social esto es totalmente rechazado y que no tiene que ver con dónde estás parado, sino la manera de mirar y la falta de empatía con el otro. A ver, Fernando, acá hay una forma bien primaria en que se plantea esto, primitiva, ¿no? Pero quieren igualdad, pero con privilegios. ¿Qué igualdad es esa? A ver, estoy leyendo primera cosa, yo creo que el argumento demoledor es la expectativa de vida de las personas trans de 35 años. Yo creo que de ahí, o sea, es un argumento que si no lo entendiste, qué pena, no te lo vuelvo a explicar. Sí, pero explícalo de nuevo, que yo creo que aquí hay varias cosas. Una es que el proceso de la diversidad, yo puedo contar de esto porque estoy desde el principio, cada vez que hemos presentado algo diferente, en la década de los 90 decíamos el derecho simplemente a ser considerados por nuestros nombres y por nuestras identidades y era escándalo para la sociedad. ¿Cómo se les ocurre? En la década del 2000, en principio, cuando empezaron a aparecer las primeras modificaciones en el Código Penal y algunas en el Código Civil, de hecho la ley de discriminación no está en el Código Penal, sino en el Código Civil, la modificación al artículo 149 del Código Penal sí incide en un acto penal de odio, incitación al odio, a la violencia. Después, en la modificación del Código Familia y la adolescencia, cuando vino todo el tema de la adopción, hasta llegar a matrimonio igualitario, y siempre hubieron las mismas voces, que son las voces de la resistencia al cambio. Yo creo que, y es un comportamiento típico y natural. Hoy
el tema es lo trans porque seguimos avanzando, porque ya logramos otras cosas y porque de alguna manera la población trans, primero, por ejemplo, la ley tiene dos partes. Hay una parte que habla de la reparación y la población que se va a reparar no llega ni a 150 personas. Está en el entorno de 100, 100 y algo. Entonces, tenemos que ver también los números. Porque ¿y qué estamos hablando de reparación? Son personas que ya tienen cierta pronóstico de edad, mayores de 50 años, que no ingresan en el sistema laboral, que la sociedad no las va a reinsertar, que no hay posibilidad de que se puedan restablecer económicamente en una sociedad. Entonces, y que a su vez también fueron perseguidas, históricamente perseguidas. Es más, yo recuerdo cuando estuvimos con la discusión de la ley de regulación del trabajo sexual, el gran punto de discusión era si entraban o no entraban las travestis en esa y quedaron afuera. Después hubo modificaciones, ingresaron, pero el gran tema siempre ha sido lo diferente. Bien. Y aquí es verdaderamente lo diferente. Tengo que hacer una pausa. Les recuerdo que hace rato además ya están votando la encuesta en la página de Facebook del programa. Hoy se realiza esta marcha por la diversidad, esta nueva marcha. Se lucha por el respeto a la diversidad sexual, la ampliación de los derechos de todos, valorar las diferencias que enriquecen a nuestra sociedad, construir un mundo igualitario, entre otros motivos, y la ley trans, ¿no? La pregunta, ¿crees que hemos avanzado en la igualdad de derechos y oportunidades? Parece una pregunta tonta. Sin embargo, ya hay respuestas que yo leí por allí que entienden que se retrocedió. A ver qué opinan. Ya venimos. No dejes que te impidan galopar.